Hola, ¿cómo están a todos los que nos acompañan? Bienvenidos a esta nueva emisión de este podcast Conectados, diseñado para hablar de lo que pues muchas veces incomoda o de lo que pone los nervios de punta. Hoy es martes sobre la mesa y hoy tenemos un invitado muy especial, un hermano mío ya de varios años que ha tenido una experiencia educativa bastante interesante. Tuvo un paso de estudios fuera de este país, de lo cual también me gustaría hablar. Pero primero que nada, mi querido Sau, bienvenido. ¿Cómo Hermano, estás, hermano? Alex, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Está todo muy bonito. Te felicito mucho. No, Los hombre, felicito mucho. gracias. A Gracias, los hermano. tres. Muchas gracias. Pues gracias por aceptar la invitación. Qué gusto tenerte por acá. Y lo primero, ¿quién es Saulo, güey? Saulo, bueno, Saulo nació en Durango hace Duranguense. 29 años, Como el mezcal. como el mezcal duranguense, el delicioso mezcal recomendado. Eh, y se vino a vivir a la Ciudad de México a los 15 años. Saulo siempre quiso estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México y se vino desde la prepa. Entonces hizo la prepa e inmediatamente pasó a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también. eh, Ciencias Políticas y Administración Pública. Me especialicé en Administración Pública, pero siempre tuve la curiosidad de estudiar Relaciones Internacionales. No lo hice y no lo haría si pudiera volver a repetirlo como licenciatura, porque siento que la ciencia política te da más, te abarca más, te da más herramientas que estudiar relaciones internacionales nada más. Al final siento que las relaciones internacionales son también política. Entonces, qué mejor dije, voy a empezar con ciencias políticas y me voy especializando. A lo largo de la licenciatura fui como teniendo cosquillita de estudiar también temas como de seguridad, iba un poco influenciado por la tradición familiar. Y ¿Tus familiares estudiaron algo relacionado a eso? no, mi madre es periodista. Ah, ok. Y ya me fui enfocando a eso hasta que me voy a hacer la maestría a Canadá. Me fui en 2018, Ok. septiembre de 2018. Antes de que pasemos a tu maestría en Canadá, Sí. que es una maestría muy, muy, muy interesante, ¿por qué ciencias políticas? O sea, ¿qué te llevó a esa carrera? Fíjate que desde niño, yo me acuerdo muy bien, bueno, desde que soy niño recuerdo a mi tío, tenía un tío que fue presidente municipal en Durango, fue Ok. diputado, fue regidor, O sea, lo hay recuerdo sangre mucho. política en ti. Un poco sí, 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 solo de esa parte. Entonces, lo recuerdo mucho. Y en el 97, que fue la primera elección que se hace para niños, yo recuerdo que mi madre, yo la animaba a ir a votar porque yo quería también participar, yo me sentía como partícipe de ese momento. Y lo hice. Entonces, en el 2000, me acuerdo ya con la gran elección de Vicente Fox, Ujú. eh, yo recuerdo que me quedé despierto hasta que dieron el resultado. Y todavía después, viendo todo lo que pasaba, tenía esa como cosquillita Yo del tenía tema. 5 años ahí, imagínate. Yo ya tenía 9 años. Bueno, tampoco era tanto, Tampoco tanto. pero una edad muy temprana para el despertar político, ¿eh? Pero es bastante interesante. Y a mí me gustaba mucho. Y eso te llevó a la larga a decir, ¿sabes qué? Ciencias políticas. Ciencias políticas, sí. Indudablemente, siempre lo pensé. ¿Y por qué la UNAM? La UNAM eh, también surgió con un poco del tema familiar. Una de mis tías estudió en la universidad, odontología, y en la casa de la abuela en Durango yo recuerdo ver su foto de generación con la biblioteca central y rectoría de fondo. Entonces yo dije, bueno, yo preguntaba a mi mamá, me acuerdo que era muy niño, y le preguntaba a mi madre qué es ahí. Mi madre me decía, es la Universidad Nacional Autónoma de México, tu tía ahí está, mira, es la universidad más importante que hay en México. Entonces yo dije, bueno, un día quiero estudiar ahí. Ay, Y además que en el tiempo que yo estudiaba, que yo estaba terminando la secundaria en Durango, no había ciencias políticas ni muchas carreras allá de donde elegir, sigue sin haber mucha oferta. Pero yo dije, me voy a ir. En algún momento pensé entre Monterrey y Ciudad de México. Al final siempre también como venía de vacaciones a la ciudad me se encantaba la ciudad imponía, claro. y dije, no, yo me quiero ir a la Ciudad de México. Y siempre me he considerado como alguien que le gustan las ciudades grandes. Oye, ¿y en qué momento llegas? Todavía no se me olvida el tema de la maestría, pero es que lo Sí, sí, quiero sí. Adelante. recordar más adelante. ¿En qué momento llegas a la política?
o al quehacer político, Bien, digamos. ya bien institucionalizado con Rodrigo. Conozco a Rodrigo Miranda en la universidad en el 2010, agosto, septiembre de 2010. Okay. Y él nos empieza a hablar del Partido de Acción Nacional, nos empieza a adentrar a este mundo. Y poco a poco, como el agua nos fue metiendo, se fue metiendo más bien él en nuestra cabeza y terminamos aquí en el PAN. Pero yo tengo, pues sí, bastante afinidad al partido. Desde Fox, puedo decirlo. Todavía pasando con Calderón, recuerdo que en la prepa se organizaban debates por lo que había pasado en aquel momento de la elección con Calderón y con Andrés Manuel, el presidente actual, y yo participaba muy activamente en esos debates a favor de Felipe Calderón. Yo estaba a favor de Acción Nacional y sigo siendo fielmente miembro del Partido de Acción Nacional. Me encanta este partido. Ahora sí ya, primero nos cuentas, a los 15 años tomas la decisión de salir de Durango, de venir a estudiar a la capital, que para mucha gente, pues, voy a decir foránea, Sí. de pronto representa pues una gran ilusión, ¿no? Venir a estudiar a la capital, alguna de las universidades grandes de provincia. Y después, años más tarde, tomas una decisión aún más grande de irte a estudiar a otro país. O sea, tú ya tenías aquí un trabajo. Ajá. Ya habías acabado tu carrera, obviamente. En ese momento eras servidor, funcionario público, Funcionario ¿no? público, sí. O sea, ya estabas probando las mieles de lo que mucho politólogo quiere, que es trabajar en gobierno. En el gobierno, ¿no? Sí, En la sí. administración pública y demás. Y de pronto Saulo dice, ¿sabes qué? Pues me voy a Canadá. Mira, mis planes, bueno, me quise ir a Canadá desde, bueno, no a Canadá, sino a estudiar en el extranjero desde casi comenzando la licenciatura. Yo recuerdo que lo que yo quería inicialmente era irme a Francia. Finalmente me convence en su momento mucho más el tema de Canadá por diversas razones como empleo, seguridad, el programa de estudios, eso fue fundamental. A mí me encantó el programa de estudios que viene en mi universidad. Okay. Además de la forma de enseñanza entre un país y otro, es más cercana a la forma de enseñanza, el profesor-alumno en Canadá. Entonces, alrededor de 2012, 11, yo le dije a mi madre, me quiero ir, y busqué clases de francés. Y desde entonces me dediqué a tomar francés. La idea era irme recién titulándome. O sea, termino mi licenciatura en 2014. Y la idea era titularme inmediatamente. Sí me retrasé. Y parte del retraso fue porque me invitan a trabajar a la delegación Benito Juárez. Se daba ahí la oportunidad, Rodrigo me contacta, me dice, se presenta esta oportunidad en la Dirección General de Desarrollo Social con Laura Álvarez, con la licenciada Laura Álvarez, y entro a trabajar con ella como su particular, como su asistente, como sí, para su aprender. consejero, sí. Y me dedicó inmediatamente, yo recuerdo que no había tenido un trabajo tan profesional. Ajá. Hasta ese momento. Y recuerdo que me dijo, mira, existe el FAIS, este es el FAIS. Se construye, es dinero que nos manda el gobierno federal a través de CEDESOL y nos construyen y nos dan dinero para construir infraestructura que sirva para el desarrollo social. Ajá. Entonces, me dice, aquí está, vamos a hacerlo. Quiero que leas la convocatoria, quiero que veamos qué se puede hacer. Y dije, en su momento dije, wow, ¿no? O sea, es demasiada ya la responsabilidad, porque finalmente es algo que se va a ver reflejado. Y es el que es actualmente el Centro para la Mujer, ajá, que está sobre... Centro de Atención a la Mujer. El Centro de Atención para la Mujer, que está en Municipio Libre y Eje Cuauhtémoc. Sí, junto a la cancha de básquetbol. Ajá, sí, atrás de Soluciones. Justamente. Entonces, se va dando todo, llega la administración de Cristian, cambio a ya pertenecer formalmente a la estructura como jefe de unidad departamental de evaluación y seguimiento en la misma Dirección General de Desarrollo Social. Y finalmente, yo seguía con esa espina. Yo la seguía teniendo de querer irme. Llega 2018, se da toda la campaña, se da todo. Parte de lo que influyó también fue el terremoto. Okay. Porque el terremoto llegó el momento en que dije, o sea, si estoy dejando, no estoy tomando también una parte, estoy dejando de lado un sueño mío, ¿no? Okay. Lo tengo que hacer ya, porque también mis 30, fue como poner los pies en el piso y decir, ya voy a cumplir 30 años. Bueno, no, sí, a cualquiera asustaría. 20. Ya vas a llegar.
También ellos ya van a llegar. Pero yo dije, vamos, tengo que hacerlo porque tengo como, lo tienes que hacer, ya, te preparaste para eso, hazlo. Y entrando el año en enero, febrero, tuve una amiga muy querida allá en Canadá que conocí durante la licenciatura. Ella es canadiense de Quebec. Nunca perdimos el contacto. Le dije, me O sea, platicó. ella la conociste aquí en México. Ella la conocí aquí en México, en la Facultad Ok. de Ciencias Políticas. Nos hicimos muy amigos. Y después, ya cuando le dije, oye, quiero hacer esto, ella ya sabía un poco de ese sueño. Claro, la dinámica. Me dijo, yo me quiero venir. Aquí está el programa de estudios de mi universidad, tómalo en cuenta. Y inmediatamente tomé la decisión de irme para allá. Te fuiste a Quebec. A Quebec, a la ciudad de Quebec. Ok. Entonces, sí fue como puedo decir que el terremoto me dio como la idea de El decir, empuje sí. Y hice así, llegué de 27 años a Quebec, 27, 28 años. Era de los más grandes de mi licenciatura porque había muchos franceses, africanos, sobre todo de Nigeria, de Senegal, y propios de Quebec, autóctonos, que estaban en maestría con 21 o 22 años. Yo decía, qué bueno que me vine ya. O sea, si no, me habría sentido literalmente como el papá de todos, Anciano, ¿no? claro. Me espero 3, 4 años más y realmente hasta, pues ya en un caso muy extremo podrían ser hasta mis hijos, ¿no? Pero, Sí, sí, sí. este, ¿Y por qué fue lo que te convenció de Quebec en particular, su universidad? la universidad, el programa de estudios. ¿En qué universidad estudias en la maestría? Estudié en la Universidad Laval. Ok. Es la ciudad más importante de la ciudad, la zona más importante de la provincia, de toda la provincia de Quebec. Ok. Ahí estudié la maestría en estudios internacionales con especialidad en seguridad internacional. Ok. Me enfoqué a eso ya desde que vi las especialidades, fue parte de lo que influyó, las especializaciones. Yo iba en Francia por geopolítica, después me decidí por esta, que es seguridad más. Y ahí me especialicé todavía más en resolución de conflictos, en migración internacional, en refugiados, pero también en relaciones de México con Estados Unidos y Canadá. Entonces, tomo mucho en cuenta ese aspecto que existe de seguridad entre los tres países, principalmente con Estados Unidos, Claro. ¿no? Pero ya me voy encarrilando a todo eso. Oye, y antes de que pasemos ya al tema de seguridad internacional y seguridad nacional, ¿cómo fue para ti la experiencia de llegar a un país distinto? Una cultura muy, muy diferente. Clima totalmente diferente. Diferente, lo conociste. Tuve la oportunidad de acompañarte por allá un rato. Y también algo que a mí me impresionó mucho cuando llegué fue el tema del idioma. Ujú. Porque al final Quebec es una provincia donde el idioma principal es el francés. Sí, sí. O sea, no te bastó con un país distinto, sino un tercer lenguaje, digamos, distinto, ¿no? Fíjate que, pues sí fue un shock. Primero, los primeros días yo recuerdo que estaba ahí, era como un shock, ¿no? Primero lo sentía como un sueño. Ujú. No me podía creer que estaba ahí realmente. En segundo lugar, la gente es muy diferente. Son, podría decir, más fríos. Pero una vez que te ganas su amistad, se vuelven amigos. Es más caluroso el tema. Tan distinto es que, por ejemplo, no se juntan como aquí después del primer día de clases. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Saulo y tú, Alex, bien. No, allá Sí, yo sí, sí. recuerdo que estaba sentado en el salón, clases de 3 horas, 15 minutos de descanso a la mitad. Y voy a decir algo que a lo mejor soy muy feo, como cucarachas cuando prendes la luz, todos salían del salón A a lo sus suyo. cosas, sí, al baño, a tomar agua o a lo que fuera, ¿no? Y fue complicado para mí, me tardé aproximadamente un mes y medio realmente en entablar ya una amistad con alguien. Y a partir de ahí se fue dando todo. El idioma, fue un tema porque yo estudié idioma el francés con el acento de Francia, con las palabras de Francia. Llegué ahí y Alex, te juro que 3 semanas no entendía un ápice de lo que me querían decir. Y para mí era terrible trabajar en equipo, Sí, me imagino. porque no entendía absolutamente nada. O sea, entendía más a los profesores porque usaban un lenguaje más propio, pero cuando se trataba de los compañeros era más complicado porque usaban ya más slang. Entonces, Claro. híjole, en eso sí me tardé como 6 meses en poder entender. Y fíjate que fue una cosa que me llamó mucho la atención cuando te pudimos acompañar por allá, ya en tus últimos meses de estadía. Jamás lo pensé como paréntesis y qué bueno que fueron.
Yo la verdad fui por una cuestión de suerte y también de, pues mira, vamos a irnos y ya, o sea, después vemos qué onda. Pero justo cuando llegué, y me acuerdo perfecto un día que estábamos comiendo, ¿Un centro comercial? no, el, las hamburguesas por el palacio. Ah, ajá, en el centro de Quebec. Ajá. Sí, Y algo bien curioso es que tenías que resolver un problema con tu tarjeta. ajá. Y me acuerdo que marcaste al banco y yo ya te escuché con un francés brutal, o sea, Gracias. de nativo casi, casi. Y me puse a pensar, ¿no? O sea, si de por sí aquí en México es bien complicado batallar con cualquier tema de los bancos, ahora hazlo en otro idioma y todo este rollo, o sea, y me puse a pensar en este Saulo justo que de pronto llega, pues que si bien ya sabías el idioma, te das cuenta de que es un slang, una jerga totalmente distinta, adaptarte a las palabras que usan allá, los términos que usan allá, o sea, y al final del día todo esto tú solo estando allá, o sea, no había ningún familiar, no había nadie con quien pudieras pues recargarte de pronto, ¿no? Y digo, hay mucha gente que lo hace, Ujú. pero pues no deja de ser interesante este aspecto de, pues cambias de cultura y cambias de vida totalmente, ¿no? Sí, el cambio es drástico, es fuerte. Hay que estar preparado psicológicamente para eso. Hay gente que se regresa, que no soporta Sí, que no estar aguanta. lejos, porque se vuelve con tu vida completamente diferente. Ahí ya tú te preocupas por pagar tu renta, por pagar tu comida. Si no tienes comida en el refri y afuera está a menos 30 grados, pues hay que salir a comprar o hay que resolver el tema, ¿no? Ya no está ni papá ni mamá que te van a Sí, sí, ayudar con sí. eso. Si de pronto te sientes mal psicológicamente o físicamente, pues hay que ir al Pues, doctor. Ya ahí te y resuelves la darte a vida tú entender, solo ¿no? y darte a entender. Sí, eso sí es complicado, darte a entender. Pero, y al principio sí había miedo de mi parte a hablar, a pesar de que me sentía un poco seguro. Con el tiempo me fui sintiendo cada vez más seguro. Es un tema de Sí, adaptación sí, nada sí. más. El clima fue otro tema. La mitad del año bajo cero y 2 meses del año a menos 30, menos 20 grados es un tema Eso, duro. eso te iba a decir, güey, cuando llegamos nosotros, pues nosotros no estamos acostumbrados, evidentemente, íbamos con esas chamarras térmicas brutales, y tú, un suéter y una chamarra, y te veías fresco, o sea, ya bien adaptado Te al tema. aclimatas, al final te aclimatas. Y lo que pasó ahí fue que yo compré mi chamarra, gracias a un amigo mío, que da clases de esquí y que me pudo recomendar. Ok, Este amigo es canadiense y me pudo recomendar una buena marca, una buena chamarra y pues la compré, ya ¿no? con Por eso. eso también no se veía tan choncha, tan voluptuosa. Pero sí, es un tema es un tema complicado. Porque aparte, bueno, yo tenía 2 trabajos. Cuando ustedes fueron, yo tenía 2 trabajos. Desde que llegué, trabajé. Al Eso. mes ya estaba trabajando yo. Eran trabajos que ya les llaman de estudiante, que es en ventas o llegué a ser panadero. Pero tenía un trabajo más interesante que era profesor, daba profesor de español, daba clases de español en la universidad. Entonces, Justamente. y era un español de negocios. Entonces, era clases, un trabajo que a mí me gustaba mucho. Había veces que le tomaba más importancia preparar mi clase por el compromiso que yo tenía con ellos que al hecho de preparar mis propias clases. Que me consta porque el buen Saulo se perdió un partido de hockey por estar Por yendo estar ahí. a su clase que tenía ya prevista, entonces Eso es algo que me falta hacer. me consta la responsabilidad. Eso es algo que me falta hacer, ir a un partido de hockey allá. Pero Estuvo muy bueno. sí te creo. Aparte, después de eso se vino la pandemia, entonces. Sí, no, apenitas tuvimos la oportunidad. Eh, Y ahí ustedes jugaron el rol. Bueno, ahí jugó el rol, junto con Shaila y Jorge, sí, de como práctica para sí, los alumnos en español. fue bien interesante, pero también un día Saulo nos invitó pues, a una de sus clases, no de las que él tomaba, sino de las que él impartía. Y era bien también interesante ver cómo pues, muchos estudiantes canadienses y de otros países pues, intentaban hablar español. O sea, es una cuestión que a mí nunca me había tocado ver, no en ese nivel. O sea, vamos, las personas extranjeras que yo había conocido ya medianamente lo hablaban o demás, ¿no? Pero llegar con jóvenes de nuestra edad que estaban pensando en venir a este país y todas las inquietudes, dudas, y el ver que genuinamente para ellos el idioma es un español, muy complicado. Es difícil, es un idioma muy difícil. Como cualquier idioma también es difícil pensarlo. Sí, Ya no totalmente. pensar, ya no traducir pues, tratar de traducir, tardas más y lo haces mal. Sino pensarlo, ese es un reto. Y era parte chistoso porque como era español ya de negocios,
Se supone que ya saben español, pero a su vez no todos sabían español, ¿no? Sí, Te sí, sí. tocó ahí practicar con algunos que hablan perfecto o muy bien y había otros que Sí, hablaban nada. nada. Entonces esos que no hablaban nada eran mi reto, eran un gran reto de hacerse entender, que se hicieran entender estando en México. Particularmente me sorprende mucho el compromiso que tienen al momento de estudiar. Eso es algo que los mexicanos creo que tendríamos que hacer. Tengo un amigo, un muy buen amigo que se llama Alex Laroche. Cuando recién lo conocí, recuerdo que una vez me lo encontré en la calle. Nos saludamos rápido, cada quien iba a su clase y le dije, oye, ¿a dónde vas? Me dijo, no, ya me tengo que ir, porque mañana expongo con mis compañeros, unos amigos míos, entonces, pues hay que hacerlo bien. Amigos, cuando hablan de amigos son amigos, no como aquí que usamos la palabra tan genéricamente. A todos. Sí. Eh, entonces me sorprendió, me dijo, tengo un compromiso muy fuerte con ellos, no quiero hacerlo mal, no quiero que me vean mal. Y a lo mejor aquí en México dices, ese es mi cuate, ¿no? Entonces Sí, a lo mejor me relajo un me hace el poco, paro. todo es más tranquilo, ¿no? Claro. Eran más activos en ese sentido. Pero bueno, al final esas clases de español y todo funcionó, sí, sirve para madurar, para crecer. Y yo le puedo recomendar, o yo le tendría que recomendar a todo joven que vea esto, que si realmente quieren vivir la experiencia, que la vivan. Es una Sí, que se experiencia que, avienten. aunque tengas un super trabajo y tú tienes esa espina de irte, lo hagas, porque finalmente tu vida en México no te va a dar la experiencia que vas a adquirir allá o las vivencias que vas a adquirir allá. Sí, ese es todo un conjunto, ¿no? El sueldo a lo mejor te lleva, y las ganas de conocer, te llevan al lugar. Pero de vacaciones, no lo vives, no lo Sí, disfrutas, no conoces lo que hay ahí, no vives su realidad. totalmente. Es eso. Oye, Misago, y ahora sí, entrando en materia, ¿no? De todo lo que estudias y demás. Te invité también muy particularmente Sí. porque quería platicar contigo de este fenómeno que se vivió hace unos días apenas, de todo lo que tiene que ver con esta renovación de presidentes en Estados Unidos. Ujú. Vimos que fue una elección pues muy llamativa, o Sí. sea, sonó muchísimo desde el día de la elección y las semanas antes con todo lo que, las declaraciones que hacía Trump y demás, hasta lo que pasó ya después de las elecciones, todo el tema del Capitolio, las manifestaciones. Y a mí algo que me llamó mucho la atención y es de lo que quería preguntarte, es de cómo veías tú este panorama, en primer lugar, cómo viste o cómo analizas tú el panorama de estas elecciones desde en Estados Unidos. Y después también me gustaría que habláramos un poco de cómo ves tú el tema de la seguridad nacional, que muchas veces en México al menos pues no suena. O sea, Ujú. como que creemos que no existe o que no tenemos amenazas tan fuertes como lo tienen otros países, ¿no? Claro. Bueno, las elecciones en Estados Unidos, creo que causaron ese revuelo, estoy seguro causaron ese revuelo por el personaje, por el morbo que despierta el personaje, que despertó no 4 años, 5 años, no nada más su tiempo en la Casa Blanca y su forma sui generis de llevar la política y de gobernar, ¿no? Eh, Contra un personaje quizás más cuadrado, más político como Joe Biden y en su momento como Hillary Clinton, ¿no? Eh, fue más ese morbo. Ok. Aparte del morbo que despierta las elecciones cada 4 años en el país más poderoso del mundo, del hegemónico. Nada más para darnos una idea, nuestro Producto Interno Bruto es alrededor de 1.2 billones de dólares. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es alrededor de 18 billones de dólares. Entonces, lo que ellos invierten, prácticamente lo que ellos están invirtiendo para la pandemia es nuestro Producto Interno Bruto nada más. Completo. Es eso lo que despierta las elecciones de Estados Unidos, ¿no? El ver al final de cuentas todos dependemos de eso y ahí va un poco encadenado la otra pregunta que me hacías. Gana Joe Biden y gana el voto popular y gana El el electoral. electoral, sí, y lo gana con contundencia, no fue tampoco. Gana por más de 3 millones de votos, gana bien, me parece al final el presidente Trump trata de hacer un revuelo llamando, ahí empieza lo de la toma del Capitolio diciendo que le habían robado las elecciones, suena como chistoso, pero ya lo vivimos, y lo vimos dos veces Y en eso sí seguidas, tenemos más experiencia, al y menos. mucha, porque con todo, y toma de Palacio, llegó y tomó posesión, Ajá. ¿no? Pero al final de cuentas, se da este tema de la
transición política ordenada en Estados Unidos. Y eso debe de llamarnos mucho la atención, porque tanto demócratas como republicanos, al final de cuentas, después de todo lo sucedido en el Capitolio, llamaron al orden. Que es algo que a mí te voy a preguntar también porque se me hace muy interesante. ¿A qué crees que sea debido esto? Yo en lo personal se lo atribuyo a que al final del día Trump no era una figura política de carrera. Era un empresario que terminó en la política. Y yo veo que ese fenómeno actualmente en México se está sobreexplotando. Porque vemos a partidos que ponen a luchadores, actores, a deportistas, Futbolistas. futbolistas, Sí. que si bien electoralmente funciona, pues no son políticos de carrera, para bien o para mal. No tienen la experiencia en la administración pública. Un político como sea, ¿no? Un presidente municipal, un síndico, un gobernador, un presidente de la república, diputado, senador, todos ya pasaron y han tenido experiencia seguramente, los tradicionales, en la administración pública y saben cómo se llevan los asuntos públicos. Sí. Estos personajes no. Muchos de ellos colgaron las botas e inmediatamente son electos a los 3, 4 años. O sea, no les da tiempo. Sí, claro. Y hemos visto otros personajes, como la actual directora de la CONADE, Sí, claro. que han despertado muchísimo de qué hablar, ¿no? Pero al final de cuentas, en Estados Unidos también se cuidan mucho las formas. Para ellos es prácticamente sagrado el tema de estos temas tan formales, de la toma de posesión, de poner la mano sobre la Biblia, de la transición de poderes. No es un país que despierte con ese tipo de problemas. Y no se pueden dejar ver ellos hacia el mundo con ese tipo de problemas. Sería una mala percepción. Y la causó la toma del Capitolio, porque fue a parte irrisoria. Entonces, los estadounidenses al final lo que hicieron, tanto demócratas como republicanos, fue decir, ok, esto se perdió, los republicanos, esto se ganó, los demócratas, vamos a hacer que esto fluya, porque eso tiene que fluir. Y básicamente Washington lo sellaron alrededor del Capitolio, alrededor de la Casa Blanca, de los lugares donde iba a estar Biden. La gente no puede entrar, como sucede cada 4 años que entran, aparte por la pandemia, pero sí cuidan mucho ellos esas formalidades, que a veces creo que nos falta a nosotros cuidar un poco más. El respeto a las instituciones como alguien lo solicita ahora y como a alguien Claro. no le importó en su momento, ¿no? Respetar los canales institucionales que existen y que a México nos ha costado 210 años, 211 años para formar, ¿no? Y que no hemos logrado establecer, siguen siendo débiles en su concepto. ¿Tú crees que, y digo, creo que aquí en México estamos muy cerca de, y creo que estamos en un punto donde podemos afrontar lo mismo que vivió Estados Unidos? ¿Tú crees que llegado el momento, aquí en México, la llamada clase política sepa ponderar esto, sepa decir, ¿sabes qué? Hay personajes que únicamente están aquí por el show y que están irrumpiendo realmente en las formas. ¿Crees que el sistema político mexicano vaya a poder llegar a esta misma conclusión a la que llegó en Estados Unidos, donde les importó más las formas que el show? Híjole, se ve complicado, sobre todo por la tradición latina y anglosajona de cada uno. O sea, los anglosajones siempre han sido más cuadrados, incluso en su derecho anglosajón es más cuadrado, ¿no? que el derecho romano, por ejemplo. Entonces, en este tipo de tradiciones yo creo que sí nos va a costar más trabajo, tiene que llegar. Los políticos en algún momento, los de carrera, tienen que decir, a ver, a mí me ha Sí, ya costado basta, años claro. como para que llegue alguien o traer a alguien simplemente para que gane la elección y después se quedan con ellos, como sucedió una vez con Juanito, recordaremos, Ah, que con claro. Juanito, Clara Brugada, Andrés Manuel. Al final Juanito dijo, esto es mío, yo lo gané, mi nombre está ahí, yo no voy a renunciar, lo hicieron renunciar. Pero creo que sí se tiene que tomar más en serio esto, porque no son aptos para gobernar en su mayoría. No digo que no existan, pero sí no son aptos para gobernar, no tienen esa experiencia. ¿Cómo crees tú que en México podamos retomar ese aspecto romántico de la política? Híjole, se asoma difícil, porque nos comparamos con un país que si bien sí hay pobres, 10% de su población es pobre, como los Estados Unidos, Sí, nada que ver con nosotros. nada que ver los ingresos, lo comparas a lo mejor, voy a decir algo, en Canadá, un día de trabajo me bastaba para comprar mi despensa de la semana. 2 días de trabajo o día y medio de trabajo para pagar mi renta. Lo demás era Extra. extra.
ganancia el resto de los 5 días, 7 días de la semana que yo trabajara. Y en este país no te alcanza para eso con un día de trabajo. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, y ahorita lo voy a enlazar un poco con la seguridad nacional, cuando tú ves ese tipo de cosas, se convierte más complicado que crean los políticos. El político que nada más está buscando reelegirse, y que no toma en serio realmente a los pobres, ¿no? Ha habido una disminución en 15 años de 2 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales en la pobreza en este país. El salario real del mexicano ha ido a un aumento, es parte de lo que se puede rescatar un poco de alrededor de a partir de 2018. Pero durante años estuvo aniquilado, ¿no? Iba descendiendo realmente el salario real del mexicano. Y creo que a eso hay que apostarle, realmente a dar resultados. Creo que Acción Nacional tiene que dejar ver más que es un partido que da resultados, que es un partido que, que sabe gobernar y que en su momento dio resultados. Ahora con lo de las elecciones y todo esto del Capitolio, circuló un video que se hizo viral muy fuerte, donde dentro de los grupos que estaban protestando que se querían meter, a una mujer me parece, le disparan, Ujú. intentando Al meterse interior, ¿no? al interior del Ajá. Capitolio, ¿no? Que me parece si esto hubiera sucedido en México, hubiera sido totalmente distinta la historia. Sí, bueno, allá tienen la orden de disparar. Allá disparan, No no, pregunta. no preguntan. Ya si te para un tránsito te dispara y no te paras, te empuña el arma. Aquí no. Perdón, interrumpa, pero es que yo Ajá. eso lo relaciono con el tema que hayamos mencionado hace rato de allá la seguridad nacional se pondera distinto que en México. Bueno, es un tema más de seguridad ciudadana o seguridad pública. Se Dime, pondera mucho más que en México porque nosotros dependemos en gran medida en seguridad y muchos otros temas de los estadounidenses, y básicamente ellos dictan una parte de la agenda de seguridad nacional de México. ok. Y en eso va entendida la seguridad pública también del país. Por eso es que no suena tanto, y cuando suena, pues son como entes diferentes, ¿no? El CISEN, bueno, ahora el Sí, CNI, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Defensa Nacional, la Marina, y los vemos así como entes extraños, como entes que a lo mejor no alcanzamos a dimensionar lo que hacen, como por ejemplo la Ceresol, ¿no? O a lo mejor vemos al soldado en el metro ajá. y va tan normal que no alcanzamos a dimensionar su tarea. Sin embargo, si bien la seguridad nacional de México depende en gran medida de la agenda estadounidense, está por salir ya tiene que salir en las próximas semanas el plan de seguridad nacional de los Estados Unidos de Joe Biden. De ahí vamos a tener que ver hacia dónde vamos a ir dirigidos, que es básicamente lo mismo o va a ser muy similar. Eh, sí creo que la seguridad nacional ha sido un tema que no tomamos aquí en México, es muy nuevo en su estudio, es reciente de los años 90, y eso por el quiebre que hubo con los cárteles De del drogas. narcotráfico, el cártel de Guadalajara, y que se fragmenta y empieza a haber muchos otros temas. El asesinato del cardenal Juan Posadas Ocampo en Guadalajara, también ahí empieza el asesinato de Kiki Camarena, y empezó como un poco más a sonar la DFS, que desaparece y no desaparece, al final se vuelve CISEN, pero empieza a sonar un poco más y empieza el estudio de qué pasa en México, ¿no? Y se va dando, estamos viendo cada vez más asesinatos, más ligados al crimen organizado, y entonces llega un punto en que en 2006 nos dicen, eso está tomado por los cárteles de narcotráfico, hay que hacer algo. Justo ahí iba yo, porque hay un gran debate sobre todo lo sucedido durante la administración de Felipe Calderón. Ujú. Muy criticable, muy lo que sea. Pero justo quería preguntarte a ti desde el análisis de seguridad nacional y no desde el análisis político, electoral, sociedad. ¿Cómo viste tú o cómo analizas tú el fenómeno que se vivió durante el gobierno de Calderón y esta llamada guerra contra el narcotráfico? Me parece que discursivamente hubo errores, hubo aciertos también. Parte de los errores fue el tema discursivo de decir que las drogas están llegando a nuestros hijos, cuando México no era un país consumidor. Sigue sin ser un país tan consumidor. Parte de los aciertos es, sí, el crimen organizado está en las instituciones, se tiene tomada incluso el gobierno federal. Y ha sucedido y es
es un tema que no se va a acabar pronto porque ya dejó 40 años, 50 años. El tema de las drogas viene desde inicio de los años 20, la prohibición. Entonces, se da con Felipe Calderón esto. Al Calderón lo primero que hace es que mando Policía Federal, mando Ejército y mando Marina a Michoacán y a ciertos estados que tenían problemas como Durango, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas. Y se da cuenta, llegó un punto en su gobierno, a los 2 años, y se da cuenta que no va por ahí, no nada más son las armas. Si hay que enfrentarlos cara a cara, porque no puedes ceder terreno. Okay. La gobernabilidad es algo muy importante. Pero también te tienes que dar cuenta que no nada más la seguridad depende de eso, ni la seguridad ciudadana ni la seguridad nacional dependen de las balas, también depende de otro tipo de cosas y de desarrollo. Y entonces se da un programa que fue muy, muy exitoso, aplaudido internacionalmente, como Todos Somos Juárez. También Salvemos Acapulco, Todos Somos Acapulco, también fue exitoso, menos exitoso que Todos Somos Juárez. Hubo otro plan para recuperar la comarca lagunera, que en ese entonces era sitio de disputa entre el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa con los Zetas y un poco el cártel de Juárez. Y se recupera, pero ¿cómo se recupera? ¿Qué necesitamos? En Ciudad Juárez no se había construido un hospital en muchos años. Ok, ¿cómo está la situación? Vamos a construir hospitales, vamos a construir escuelas, vamos a darle a la gente realmente. Hay un trabajo muy bueno de un general del ejército que se llama la Seguridad Nacional de México. Ahorita les paso el nombre, se llama la Seguridad Nacional de México. Lo escribió José Luis Ibarra, Vergara Ibarra. Este trabajo nos muestra cómo no nada más depende de eso. Él maneja en su hipótesis 8 factores: el factor político, el factor social, el económico, el militar, el humano, el de género, el societal y el ambiental, como problemas de seguridad nacional, que influyen en la seguridad. El desarrollo humano, el desarrollo social. Ya le moví a esto. ¿Está bien? Y los temas de género, que hoy en día son muy importantes. ¿Qué influye realmente para que la gente... A mí me llamó, haciendo mi disertación de la maestría, me llamó mucho la atención un estudio que encontré de una mexicana, no recuerdo bien el nombre, eso les puedo hacer llegar, que dice, ¿por qué son violentos los narcotraficantes? Y ella encuentra que una de las razones, por ejemplo, pues es la pobreza, ¿no? Siendo, aunque sea una corta vida la de narcotraficante como gatillero, ella encuentra una correlación, lo hace a través de entrevistas y de una fórmula que emplea por ahí. Ella encuentra que, bueno, esta gente pobre que en algún momento se ve sin nada y que no aspira a nada, llegan y dicen, vámonos, esa historia toda la conocemos, pero ven eso un tema de poder, porque están armados finalmente, porque a través de las armas ellos pueden sentirse, hacerse notar. Es un tema también, a lo que voy es el tema de la pobreza. Y en este país con 41% de pobres, 43%, el Coneval estima en su programa institucional de 2000, bueno, de este año, alrededor de un incremento de 3 a 6% de pobres. O sea, ya casi al 50. Es brutal el aumento de pobres que va a haber. La pérdida de empleos fue de alrededor de 11, 13 millones, entre formales e informales. Si tú ves eso, la desesperanza, muchos no ven salida a ese tipo de situaciones. Sí, y el narco llega a ofrecerte. El narco llega a ofrecer, y si no es el narco, pues ellos, mucha gente, bueno, hay gente que también se dedica, bueno, ¿de dónde, cómo, no? Claro. Entonces sí, Calderón se da cuenta de esto, volviendo un poco más atrás, y emprende esos programas, que tuvieron mucho éxito, porque hizo bajar grandiosamente el aumento de homicidios, de muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez. Y eso fue a través de atender a la población. Está muy bien llevar a las camionetas del ejército, de la Policía Federal, que se agarren a balazos con ellos. Pero no estás atacando el programa de raíz. Es lo que está pasando ahorita, porque no están atacando el programa de raíz. La Guardia es bonita, la Guardia Nacional, que lleguemos a 150,000 personas, elementos este año, por ejemplo, o el Ejército, la Marina también, que están contratando. Pero a final de cuentas, no se está atendiendo el problema real. El ingreso básico universal, que lo proponía Anaya, si mal no recuerdo, sí, se está haciendo de una manera, está politizando tanto
con los servidores de la nación, esto de Siervos los de la- jóvenes, de los adultos mayores, que estoy a favor, sí me gustaría que los adultos mayores recibieran, es algo muy nórdico, en una parte de un monto de dinero, eh, pero el tema es cómo se usa políticamente, ¿no? Desapareció oportunidades, y oportunidades es aplaudido en todo el mundo de una manera extraordinaria. Eso. Está latinando. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que Oportunidades era tomado en cuenta en México como un programa modelo, en Canadá, perdón, como un programa modelo, y lo desaparecieron de un plumazo. Eh, el acceso a la salud con el INSABI, que ha sido hasta ahorita no se le ve ni Sí, pies ni que no cabeza, se ha visto resultados. ya estaba encarrilado, ya llevaba 15 años de experiencia el Seguro Popular o algo así que empezó con el gobierno del PAN, con Fox. Pues, Entonces, y lo aniquilan de un plumazo. Y ya atendía a enfermedades cancerígenas, por ejemplo, atendía a una gama extraordinaria de enfermedades que aquejan a los mexicanos. pero entonces, regresando un poquito al tema, Ujú. perdóname. Esa llamada guerra contra el narcotráfico era pues, básicamente ya exigida, ¿no? O sea, ya era indispensable para que pudiera surgir una cierta gobernabilidad. Sí, sí, yo creo que sí había que poner un límite a esas organizaciones. Y el límite sí a través de las armas, pero no nada más. Se da cuenta de eso el gobierno en turno, lo corrige en ciertas zonas y hay éxito. También es importante decir que en el momento en que lo lleva a cabo, pues no existía la información necesaria. No existía experiencia necesaria en México para hacerlo. Existían otros lugares, como Colombia, por ejemplo, pero en México no. Claro. Entonces, es un tema complicado porque decir si hay que sacar al ejército, a la marina o a los policías y que se enfrenten contra la población, pero también es difícil, ¿no? Porque el fuego cruzado es espantoso. Hubo fallos muy, muy fuertes como en Ciudad Juárez, que el asesinato de estos muchachos que en una fiesta que ellos habían organizado y que después dijo que estaban inmiscuidos con el crimen, que no era cierto, esos fueron fallos muy fuertes. ¿Y esto tú se lo achacas a esta falta de experiencia? A falta de experiencia y a falta de transparencia en su momento también, ¿no? Con ese tema. Pero es un poco, volvemos a esa, sí, es una falta de experiencia de saber cómo manejar las crisis en este sentido. Y que es lo que yo relaciono con que pues, en México realmente no, tal vez no es que no haya existido, pero no se tomaba del todo en serio el tema de este tipo de asuntos que son los llamados de seguridad nacional, ¿no? Que al final del día, desde mi punto de vista, hasta como tú mencionaste, 90s, 2000 inicios, es cuando empieza medio a vislumbrarse un poco todo este tema, ¿no? Sí, y además estamos acostumbrados en este país a manejar las crisis de una manera más Reactiva, vertical. ¿ok? No se manejaban, no existía, si existía una crisis no había tanto como la del 85, no había tanta información, ¿no? Tanta transparencia. Pronto nos encontramos que con este tema de sacar al ejército, a la marina, a los policías que se enfrenten, gente civiles muertos en fuego cruzado, o por error, incluso asesinadas por los mismos elementos, ¿cómo lo manejo? Y viene un poco, viene ese querer manejarlo de forma vertical, yo lo veo así, cuando no, se tiene que manejar más horizontalmente y la transparencia tiene que ser de esa manera. Yo gobierno, te voy a decir que pues por error, suena feo, bueno, lo voy a plantear así, puede sonar muy frío. Por error murieron 3 civiles asesinados o 20 civiles asesinados por Fuerzas Armadas. Te tengo que decir la verdad, porque al final de cuentas la verdad salió. Claro. Y te ves mal como gobierno. Te voy a decir, sí, fue un error. Y los responsables están ya siendo castigados. Es un tema también muy importante, la procuración de justicia, la impunidad. México es en el informe 2020, perdón, México es el país número 61 de 69 analizados. No hay impunidad cero en el mundo, es Claro. imposible. Pero ves el nivel de la economía mexicana, cuando la economía mexicana es la segunda más importante de América Latina. Entonces,
Somos el país, hemos sido tradicionalmente un país importante para América Latina, para la región. Entonces, tenemos que guiarnos de la misma manera. Hay que reconstruir todo ese entramado de, de instituciones en el poder judicial y en el poder federal, con más ministerios públicos por más 100.000 habitantes, más jueces por cada 100.000 habitantes, mejor capacitados en toma de derechos humanos. Vemos muchas veces que tristemente incluso cuando una mujer llega a denunciar una violación, por ejemplo, y la atiende una mujer y la misma mujer no es empática, ¿no? Claro. Tenemos que ser más empáticos y cursos de más sensibilización en eso. Y como gobierno, ser más transparentes. O sea, eso le faltó al gobierno de Felipe. Decir, órale, sí, fue un error, y fue un error, aunque castigues un poco a las Fuerzas Armadas, fue mucho, pero no se va a volver a repetir. Y aquí está, y serán enjuiciados en su corte, a su modo, como lo son los generales, los militares o los marinos, pero serán castigados, serán investigados, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú no crees que esto también fue en parte una estrategia como de yo gobierno, le doy el voto de confianza al mundo, al medio militar? Sí, por supuesto, pues la estaba basada en eso, la política en ese sentido, completamente basada en eso. No había otro, la Policía Federal no pasó de 50.000, 60.000 elementos, era imposible. El ejército y la marina tienen casi medio millón todos juntos. Entonces, si era basado en eso, el apoyo a eso, el espaldarazo, y el espaldarazo sigue y seguirá, porque no los van a meter, es imposible meterlos ahorita y no se quieren meter. Claro. Pero sí creo que se tiene que empezar a hacer gradualmente, si no en este sexenio, en el otro, en 2024. O sea, regresar a los militares a los Sí, cuarteles. se supone que esa es la idea de la Guardia Nacional, por eso tantos elementos se buscan en la Guardia Nacional. Que la Guardia Nacional yo la veo más como un tema no de seguridad ciudadana, sino un tema más de seguridad interior. Okay. Tuvimos una vez, algunos 2, 3 años, una ley de seguridad interior que después fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación termina programado como institucional, como anticonstitucional, pero sí la veo como más en ese sentido. Cuidándola entre la seguridad nacional y la seguridad interior de México, que si queremos saber cuáles son las amenazas y los riesgos de la seguridad nacional, podemos ir a ver el artículo 5, es una lista extensa, pero no total, de lo que es el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, de lo que son las amenazas que el Estado mexicano debe tomar en cuenta. Y una de esas es el combate al crimen organizado. Incluso creo que en ese sentido hay que fortalecer también hay que aprovechar este momento y fortalecer a los municipios, que es la seguridad más próxima. El policía que sabe dónde hay un halcón, Claro. no es el de la Guardia Nacional, no es el militar, es el policía municipal. El policía quien sabe que fulanito se dedica a la venta de drogas, es el policía que está ahí en la esquina, o el que lleva su bici, el que lleva la patrulla destartalada. Ese es el policía que hay que fortalecer. Y en un tema de seguridad, ¿cómo comienzas a brindar herramientas a esa primer línea de defensa que sabemos que en México es la más golpeada, que es la más corrupta en términos generales, o sea, que es en la que nadie confía, por así decirlo? Se intentó y se creó un programa que se llama Fortaseg. Me parece que fue con Felipe Calderón. Fortaseg lo que pretendía es eso, mandar recursos a los municipios y que los municipios ejercieran los recursos para fortalecer a sus mandos policiales. No ha tenido el resultado esperado, porque no se le ha dado, me parece a mí, la evaluación esperada, ni no se ha aplicado bien una MIR en ese sentido, de resultados, de lo que es, los objetivos, las metas, los fines y los resultados. No se ha hecho, entonces creo que sí, hay que inyectarles lana, evidentemente, y en algunos municipios me parece que sí, a lo mejor me voy a ir a un extremo, tendría que ser la Guardia Nacional quien entre a apoyar las labores de seguridad completamente, mientras esos municipios se vuelven fuertes. En Nuevo León pasó algo muy similar, por ejemplo, muy, muy particular. Un día el gobernador en turno dijo, fue en 2011, 2012 creo,
El gobernador en turno dijo, yo voy a crear un cuerpo de seguridad. Los mandó a entrenar a Estados Unidos, les compró armamento fuerte, como el cuerpo de seguridad de Guanajuato, poco así. Y me entrenó a muy pocos. En un enfrentamiento se le mueren la mayoría. Entonces, no es hacerlo así nada más. O sea, hay que fortalecerlos y hay que darles, hay que hacerlos, pero también ante armamento, como muchas veces es muy complicado, pues no, es imposible que un municipio logre defenderse solo, ¿no? Es algo muy gradual, que no va a ser mañana, a lo mejor si empezamos hoy, tardará 10 años. Sí, que electoralmente Pero pues no es no es, rentable. fíjate que eso, o sea, sí y no. Porque al final lo que valoramos mucho ya los mexicanos en este momento es nuestra seguridad, ¿no? Que no poder salir a la calle, que no me van a volar el celular o que no me van a poner una pistola, un Claro, cuchillo. pero me refiero a que no es rentable en términos de yo, partido político, ¿cómo te voy a vender algo que va a suceder dentro de 10? Sí, el largo plazo, el mediano plazo en México no es rentable. No ha sido particularmente rentable. Y que creo que por eso muy poco político se va a animar a, una, por el tema de seguridad propia del político, ¿no? Y de las Ujú. amenazas que recibe. Y dos, en el tema de, pues al final es dirigir esfuerzos que durante tu gestión no se van a ver. No, y además, bien lo tomas, perfecto, porque además no lo va a ver mi gestión. Y eso sí, si a lo mejor gobierna el mismo partido, ¿no? Con Pero si suerte. llega al otro partido, Sí, se va a deshacer de eso. va a decir, a ver, esto no me toca a mí, esto es del otro, esto tiene los colores del otro, voy con lo mío, ¿no? Y son esfuerzos al final infructuosos. Entonces, creo que es parte de la política, la cultura política nacional. ¿Y cómo crees tú que se deba de vender el tema de, en México, ¿no? Nuestro principal tema, como lo mencionas, es el tema de los cárteles. Ujú. Como gobierno, como político, ¿cómo puedes vender la importancia de invertir en todo este tema de seguridad y de que conlleva un confrontamiento bélico con a sabiendas más bien de que van a venir muertes, de que van a venir pérdidas bastante altas de vidas derivado de este dicho enfrentamiento? Discursivamente no vende mucho, así como lo planteas, porque estás diciendo va a haber muertos. Pero Discursivamente no. ¿cómo le puede hacer un gobierno? Yo creo que vendiéndolo más como un tema integral, no nada más de seguridad. No nada más vender, voy a tener más policías más armados, mejores armados y más capacitados, ¿no? Sino, oye, vecino, mexicana, mexicano, el tema es así. La seguridad no nada más tiene que ver con lo que te decía hace rato, con armas. La seguridad tiene que ver con que es increíblemente absurdo, con que tengas un parque bonito. Claro, Con, a iluminación. veces hay un ejercicio que hago muy frecuentemente, por ejemplo. Me pongo sobre Google Maps y veo sitios en la Ciudad de México como Iztapalapa, como Ixtapaluca, como Ecatepec, que son sitios Sí, sí, sí. muy violentos, pasan muchas cosas, y de pronto me voy a ver otros sitios como Benito Juárez, por ejemplo, o de otros países donde los crímenes son mucho menores. Y pasa por eso también, por el acceso a servicios públicos, por el índice de desarrollo humano, que tiene mucho que ver hasta que la calle esté pavimentada, el acceso a la salud, el acceso a seguridad social, el acceso a alimentación suficiente y nutritiva, todo ese tipo de cosas que al final permean, ¿no? Pero el tema urbanístico tiene mucho que ver. Que haya lámparas, que no nada más sean los caminos para los vehículos. Entonces vuelve como al ciudadano, lo vuelve le está lidiando con ese tipo de estrés todo el tiempo, lo vuelve un poco o apartado, desinteresado en eso, o mira, hasta cierto punto quizás eh, violento. Entonces, sí creo que se tiene que atender ese tipo de cosas de darle a la ciudadanía realmente un lugar digno de donde tiene que vivir, para desarrollarse, transporte público. Así lo vendes y así lo tienes que ir construyendo. O tú como gobernante tener en la cabeza que es con ese objetivo, no nada más con el objetivo de... Es un objetivo doble. No sé si me explico. Sí, pero es que, o sea, digo, en lo escrito suena padrísimo, ¿no? Pero hablas de una reestructura básicamente de la cultura mexicana. De todo lo que mencionas, a ver,
las calles como son, nada más aquí en la ciudad, no hablemos de otros estados. ¿Hay forma sensata, o sea, racionalmente hablando, hay forma sensata de que Híjole, no, es un pues, tema que llevará mucho dinero y mucho tiempo. Dinero que actualmente el Estado mexicano no tiene. A lo mejor se podría intentar con la iniciativa privada, a través también de la iniciativa privada, cooperando con ellos, eh, con organizaciones internacionales como la UNDC, la, la FAO, la OIT, todo este tipo de organizaciones que te pueden dar incluso recursos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, más que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, eh, para poder intentar paliar esto, pero son 2.400 municipios, donde muchos ni siquiera, o sea, llega la coca, pero no llega la liconza, eh, y donde no conocen, o el internet es algo como, uff, ¿no? Un celular, o la televisión, la electricidad, el teléfono. Es difícil, no va a pasar mañana y a lo mejor nuestra generación no lo va a ver. Pero nos toca a nosotros como jóvenes empezar a pensar claro, de esa manera. Es un reto para este país. Y sí, es una reingeniería completa, ¿no? Desde, y más, no nada más querer construir un parque, sino realmente meterle material para que dure. sí, una buena infraestructura. Sí, buena infraestructura de calidad. Este, creo que se puede ir vendiendo electoralmente así. Que haya lana para hacerlo, porque el gobierno no nada más se puede ocupar de eso. Claro. Se ocupa también de pagar salarios, por ejemplo. Pues está cañón. Es muy difícil. Se necesita esfuerzo de los tres. ¿Qué panorama ves tú para el 2000? Primero, bueno, para este año, en los siguientes meses, en las elecciones que se vienen del 2021 y en lo que se viene del 2024. Mira, nada más, yo quisiera ser más optimista y como mi país, por mi país, ser más optimista. Pero te voy a mostrar nada más las cifras que encontré hoy. Me metí al secretario ejecutivo y en el secretario ejecutivo encontré que en el sexenio de Cedillo hubo 80.311 muertes. En el sexenio de Fox, 58.744 homicidios. En el de Calderón, 122.319. En el de Peña, 155.371. En el actual, con 2 años, 71.990. Si no le sumas los 150.000 que ya van de la pandemia. Entonces, yo en ese sentido no vislumbro un panorama muy positivo. Yo tengo fe en la Guardia Nacional, pero siempre y cuando la Guardia Nacional sea realmente ciudadana, eh, como que el hecho de que sea comandada por un militar sea solamente por un momento, en lo que se institucionaliza, que lleva un año y cacho de formada, ¿no? Yo tengo fe en la Guardia Nacional, en que se va a lograr, a través de ella, tranquilizar un poco el país. Pero la Guardia Nacional no puede sola. Yo espero que sí se llegue a la meta al final del sexenio, y no un tema de colores, un tema como mexicano, ¿no? Que al final de cuentas nos atañe a todos. Algo muy particular que pasa aquí en la Ciudad de México es que hace 5 años veían como en provincia, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sí, Acapulco. pero no lo veíamos tan cercano. Y era, sí, los provincianos, ¿no? Y ahora lo ves aquí, en tu colonia, en tu calle, ves, y ya ni siquiera en todo en el centro o en las colonias Sí, más sí, sí, fuertes, ves sí. en la del Valle que detuvieron o en Santa Fe que detienen a líderes de lo que no quieren llamar un cártel, como es la Unión de Tepito, la Unión también, que ya están aquí. Puede ser tu vecino, No, o el atentado al secretario de el Seguridad. atentado al secretario de Seguridad, o sea, ya son cosas que para no pasar en la ciudad se negó completamente que había cárteles o que existía el narcotráfico aquí. Y ahí están los resultados de no trabajar por ello, ¿no? Híjole, un tema bien, bien, bien complejo. Bastante. Que es bonito cuando se Suena muy desesperanzador, suena pero, desesperanzador. pero vamos, desde el ámbito de su estudio me parece que es indispensable que se invierta en el estudio y en la resolución, ¿no? de estos problemas. Sí, lamentablemente, y volviendo un poco al tema con Estados Unidos, pues ellos, su tradición ha sido esa, ¿no? Son un país poderoso prácticamente desde las 13 colonias y fueron alcanzando tal poder hasta la Segunda Guerra Mundial.
para ellos el tema de la seguridad siempre ha existido, siempre lo han tenido en la cabeza, desde hace más de 250 años. Para nosotros es algo nuevo, es algo que tenemos en la cabeza de hace 20 años, el tema existe apenas en la academia, se van formando institutos, think tanks y todo. Entonces, habrá que invertirle más, habrá que estudiarlo más, y ni siquiera estudiarlo como un ente nacional, es desafortunadamente más complejo, como un ente local. Muchas veces solo hay que estudiar una ciudad para ver por cómo el fenómeno funciona ahí, cómo el fenómeno funciona en tal región, como en el Triángulo Dorado, que compone 3 estados, Chihuahua, Sí. Sinaloa y Durango, o la comarca lagunera, que compone 2 estados, Durango y Torreón, bueno, perdón, y Coahuila. Entonces hay que estudiarlo así y ver qué sucede, y en ese sentido las políticas tienen que ir orientadas a qué sucede en cada lugar. Pues ojalá y esto vaya cambiando pues poco a poco, como dices. Ojalá. Creo que esto es algo a largo plazo que tiene que, pues, tendremos que darle tiempo y esperar a que llegue un grupo, porque yo sí creo firmemente que no se trata de un político. Creo que debe llegar una generación, como dijiste, de gente que se dedica al medio, pues para tratar de apostarle a ese tema de seguridad, de invertirle tiempo, esfuerzo, recursos, pero pues sí, esperemos que llegue ese grupo de individuos que decidan invertirla. El gobierno le tiene que apostar a funcionarios de carrera, porque cambiarlos cada sexenio por alguien que no conoce cómo es el medio es muy complicado. Un militar o al secretario de Marina lo cambias porque él conoce el medio, lleva años, décadas ahí metido. Claro. Pero alguien que llegue improvisado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana es, es un suicidio, no puedes hacerlo de esa manera. Tienes que apostarle a gente de carrera, como la apuestan en relaciones exteriores, por ejemplo. Sí, pero pues mira, vemos a cada candidato para ciertos puestos. Sí, al final ves a que metía goles en tal o cual equipo como tu secretario de seguridad. Está complicado, ¿no? Y sí es un problema de raíz porque al final pues somos nosotros quienes lo votamos, ¿no? Y quienes lo padecemos, pero Somos los mismos ciudadanos los que ocasionamos esto. sí, exactamente. Para cerrar un poco más positivo, mi querido Sau, tengo por aquí una bella dinámica A ver. en la que consulté a algunos amigos que tenemos en común unas preguntas, Es una máquina de toques. una bella maquinita de toques. Y dichas preguntas yo te las formularé y en Ok. caso de que te niegues a responderlas, pues nos harás favor de recibir una pequeña descarga. ¿Te parece? No sé cuál es tu afán con los juegos así, pero... Mira, me gusta que ya lo agarres directo, ¿eh? Me gusta, No, me bueno, gusta. pues ya la costumbre de tantos años de conocerte, pues... Y mira, por acá tengo unas preguntas, ojo, no son mías, ¿eh? Ok. Para que no vaya a haber malos entendidos. ¿Son del público? ¿Son de Juan y Jorge? Son de algunos compañeros tuyos que te mandan saludos. Sí, son los que yo creo sí tengo miedo. Yo también tendría miedo, la verdad. Mira, vamos a empezar tranquilo. Ok, La primera pregunta, Échale. que esta la vas a responder fácil, me parece. ok. Las primeras dos preguntas que te envían es Canadá o México México, y Durango o Ciudad de México. Ciudad de México. Muy bien. Por acá había otra pregunta que era la UNAM o la Universidad Laval. La UNAM, mi corazón siempre va a estar en la UNAM. ¿Qué prefieres, comer con los amigos o tus amigos de Canadá o un partido de Pumas con nosotros? Híjole, con ustedes. Y por acá hay unas muy interesantes. Esta déjame te la leo. Yo no entiendo, y tú dirás si respondes o no, Ok. pero dice, ¿extrañas Toluca? En ocasiones. Y dice por aquí, ¿quieres regresar a Toluca? Puedes no contestar y recibir tu descarga. Prefiero no contestar. ¿Cómo? Prefiero no contestar. Perfecto, entonces, mira, yo no sé No, a qué se refiere, pero permíteme, nada, déjame concentro porque concéntrate. ya hasta me están sonando las manos. Tú dirás ¿Cuál era la pregunta? que si quieres regresar a Toluca, lo que sea que esto signifique. Dale.
¡Ay, ay, ay! Sí le di bastante fuerte. Sí le di, sí me pasó un poquito. Y la última que te envían. A ver, Justo una invitada que ya tuvimos aquí, nuestra queridísima Carly Castillo, te pregunta, ¿con qué novia regresarías? ¿con qué novia regresaría? Prefiero no contestar. Otra vez, y nos despedimos con esta última descarga, mi Dale, queridísimo Saúl. dale. ¡Ay, ay! Hermano mío, Muchas gracias, hermano. te agradezco Éxito mucho, en el programa. te agradezco Éxito mucho a que los nos tres. acompañaras. A ustedes por la invitación. Fue un tema complicado, es un tema complejo Sí. de lo que hablamos, pero la verdad es que creo que hay mucho todavía por estudiar, por analizarse. Gracias por compartirnos tu experiencia de estudio fuera del país, por compartirnos un poco del conocimiento que has ido adquiriendo. Y pues esperemos volver a contar contigo un día de estos. Cuando ustedes quieran, yo estoy muy feliz y de verdad les agradezco la invitación. La dinámica es muy fresca, completamente muy fresca. Así que pues, a los tres muchas gracias por hacerme sentir en casa, les quiero mucho. Igual ya pues se viene todo el tema de 2021, ¿Sí? que sería interesante analizarlo desde tu postura, desde tus estudios. Entonces, pues probablemente te volvamos a dar lata uno de estos días. Excelente. Y pues no se olviden de seguirnos en las redes sociales. No se olviden de seguir a mi estimado Saulo en @Saulo Dávila. Uno con mayúscula y el otro con minúscula. Igual va a estar apareciendo en pantalla todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos vemos todas las semanas con un episodio nuevo de Conectados y hasta la próxima.